Hola, le saluda Enrique Fernández Maldonado y le damos la bienvenida a una edición especial del programa Mesa Política, una producción de la Asociación Otra Mirada en alianza con Nuestra América TV y el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. En el programa de hoy vamos a tratar, como es obvio, la actual crisis política peruana. Crisis que tiene un hito clave que se dio hace una semana con el acto fallido del expresidente Pedro Castillo, que intentó dar un golpe de Estado al disolver el Parlamento y declarar en reorganización todo el sistema de justicia. Pero ahí nomás, a la hora y media, el Congreso de la República logró concretar un objetivo que venía persiguiendo desde el inicio del gobierno de Castillo en julio del año pasado, que era su vacancia, concretar la vacancia presidencial. Para conversar de esta coyuntura crítica en el país, contamos con la participación de destacados miembros del Comité Directivo de Otra Mirada. Nos acompañan su director, el ingeniero industrial Salomón Lerner, quien ha sido primer ministro en el gobierno de Ollantumala. Y para conversar con Salomón también nos acompaña el doctor Nicolás Lynch, profesor principal de Sociología Política en la Universidad Nacional de San Marcos, y la politóloga y analista Rocío Pereira. Muchas gracias por acompañarnos, Salomón, Nicolás y Rocío. Yo quisiera comenzar esta conversación consultándole a Nicolás cuál es su lectura sobre el momento actual de esta crisis política que, como todas y todos sabemos, no tiene su origen en la vacancia de Pedro Castillo y antes en el golpe fallido del expresidente, sino que se origina desde el periodo mismo de la campaña electoral, cuando el conjunto del sistema político o la mayoría de actores políticos emprendieron una dura campaña para deslegitimar su candidatura y luego, una vez que ganó la presidencia, para intentar derrocarlo y vacarlo, como finalmente sucedió. Nicolás, tú has hablado en una columna reciente en Otra Mirada de un suicidio político de Castillo que muchos y muchas no terminamos de entender la racionalidad que tuvo este acto fallido de un golpe hecho de manera muy burda y sin ninguna planificación, lo cual llevó a que cayera prontamente esta acción. Y has hablado también de que nos encontramos en un momento clave del país, que esta crisis abre la posibilidad de un proceso constituyente. Te agradeceremos que nos des un poco de análisis sobre esta situación. Sí, yo quisiera tocar brevemente 4 puntos, ¿no? El primero tiene que ver con la confluencia de múltiples crisis que se producen en el Perú en los últimos 5 años. O sea, esto es muy grave, no de hoy ni del gobierno del Castillo, sino del último quinquenio. Por lo menos desde la salida de Pedro Pablo Kuczynski en marzo del 2018, sino algo antes, ¿no? Y yo creo que mirando la presidencia de Castillo pudo tener 2 destinos, donde se plasma esta confluencia crítica, digamos. Castillo pudo ser, como hubieron esperanzas en muchos hace 2 años, pudo ser el primer presidente de un nuevo ciclo político que empiece a superar el neoliberalismo, ¿no? Desafortunadamente no resultó siendo eso, resultó siendo el último presidente, ojalá, el último o el penúltimo, quizás si contamos a Dina Boluarte, ¿no? De este ciclo neoliberal. Espero que no hayan más, ¿no? Porque fue incapaz de encabezar una salida democrática del neoliberalismo, ¿no? Eso es lo primero que yo quiero señalar, ¿no? Y bueno, yo creo que su último acto resume su presidencia. Se desespera, efectivamente acosado por la derecha, e intenta una huida hacia adelante en este golpe fallido, ¿no? Por lo demás, sin aliados, con una clara incompetencia de lo que había en el futuro inmediato, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con esta furia popular que se ha desatado y que yo creo que tiene que ver centralmente con el hartazgo de este ciclo largo de 30 años de neoliberalismo, que no ha resuelto los problemas del país, ¿no? Y que se plasma en los últimos 5 años, donde tenemos 6 presidentes, 3 congresos, elecciones generales, pero no encontramos una salida, una relativa estabilidad política. Entonces, una furia
frente al hartazgo, ¿no? No voy a abundar en cifras. ¿Y cuál es la consigna central? Yo creo que la gente, contra lo que se ha dicho mucho en los grandes medios, ha actuado con sabiduría en lo fundamental, señalando que la consigna es que se vayan todos. Yo creo que toca desarrollar una dirección política para llenar de contenido esta consigna que se vayan todos, ¿no? Y que se plasma en dos elementos, ¿no? El adelanto de elecciones, ya Dina Boluarte ha bajado del 2026, ahora empieza a hablar del 2023, ha tenido impacto indudablemente la movilización, y la necesidad de convocar un referéndum constituyente para darle una salida de fondo a la crisis del país. Y por último, la cuarta idea, y quizás la que nos depara la necesidad más complicada, tiene que ver con la reconstitución de un sujeto político de fuerzas de izquierda, progresistas, democráticas, pero con un claro liderazgo de encontrar una reorientación para el Perú, ¿no? Decía en el artículo que ha habido mucha pelea en el pasado entre las fuerzas de izquierda. Hoy es el momento de encontrarse, ¿no? De encontrarse. El espacio de las instituciones se ha reducido drásticamente con este giro autoritario que está dando el gobierno de Dina Boluarte en los últimos días. Ojalá que se corrija, pero por lo menos está el espacio de la calle, de la protesta popular, que espero pueda ser el espacio donde se resuelva. Y por último, para concluir, la protesta por este estado de emergencia nacional, que los que tenemos algunas décadas mirando la política peruana, sabemos que jamás ha conducido a calmar las cosas. Más bien actúa como un elemento que aviva el fuego, actúa como un provocador, la declaratoria de estados de emergencia nacionales, ¿no? Ojalá que podamos salir lo más pronto posible y que se restauren las libertades ciudadanas para que podamos, entre las fuerzas democráticas, encontrar una salida, ¿no? Y no vivamos en esta incertidumbre. Gracias. Gracias, Nicolás. Salomón, Nicolás nos ha hablado del origen de esta crisis, que no, digamos, podemos ubicarla o asociarla únicamente a la actuación de Castillo y de la oposición que ha tenido en el Congreso, sino que nos ha retrotraído al periodo de Kuczynski, con un gobierno también débil y acosado por una mayoría fujimorista que no reconoció su derrota electoral en el año 2016. ¿Tú compartes esta lectura de que esta es una crisis más profunda que la sola actuación de Castillo, que se ha mostrado diletante, errático en estos meses de gobierno, más allá de la oposición que repite las mismas prácticas del anterior Congreso y del anterior que nos retrotrae al 2016? ¿Compartes esta lectura que no es una crisis coyuntural, que es una crisis más profunda, que vincula con las bases mismas del modelo económico y político que heredamos de la década fujimorista? Sí, gracias por darme esta oportunidad para expresar algunos puntos de vista. Fíjate, el día de ayer estuvimos en un homenaje a Pero Wilca. Quienes no conocieron a Pedro Wilca, fue un líder sindical que fue asesinado por un grupo paramilitar enviado por el gobierno de Alberto Fujimori. 30 años que ocurrió este hecho, un hecho que nos recuerda mucho sobre el inicio de ese modelo que hoy día está fracasando tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político. Y que creo que dentro del camino esto se ha hecho cosas interesantes en un momento dado, pero se hizo una constitución que hoy día reclaman la mayoría de los peruanos. Habría que esto en un referéndum probarlo, la mayoría de los peruanos, que requerimos una nueva constitución, un nuevo estado de leyes en el Perú que pueda cambiar los modelos productivos, los modelos políticos que hoy día se están aplicando. Coincido con eso. Pero en el camino creo que ha habido dos aspectos fundamentales que también creo que Nicolás los ha mencionado, que es las fuerzas que han estado en esta lucha por tratar de que exista en el Perú más justicia y que llegue esa justicia y el bienestar a los más necesitados del país.
Y creo que ahí tuvo un error de comienzo el gobierno de Pedro Castillo. Creo que en lugar de lo que escuchábamos en la canción El pueblo unido jamás será vencido, lo primero que lamentablemente la misma izquierda luchó por fraccionarse, por pelearse sindicalmente, por un poco apartar a fuerzas progresistas de un concepto general de gobierno. Y creo que eso también actúa en principio a esa problemática que hoy día estamos sufriendo. Un presidente que no adaptó las circunstancias que vivía el país para hacer los cambios suficientes y necesarios. Pero lamentablemente estamos en esas circunstancias. ¿Cómo salimos de estas circunstancias? Este error de conceptualización de lo que estaba ocurriendo, como lo describe un gráfico Carlín hace 24 horas, ¿no? Creo que fue acelerado por la propia izquierda, que fraccionada pedía más y más y quería que se reparte, que se fraccione este gobierno. Eso creo que lo mareó, lo dejó simplemente groggy al presidente y leyó un discurso de autogolpe que no tenía ningún sentido para el país. Y estamos hoy día en esa situación, una situación de represión, una situación muy dura de quienes están manejando hoy día esta crisis política y que creo que tiene que tener varias salidas y muy prontas. Ojalá que se den cuenta quienes hoy día están en la dirección política del país, que las cosas no están saliendo como ellos pensaban. Hay una protesta generalizada en el pueblo peruano. Se ve que en 18 regiones hoy día hay bloqueos de carreteras, hay manifestaciones, hay lemas muy claros como cierre el Congreso, una nueva constitución, y creo que ahí hay que hilar muy fino, anunciando medidas, creo que drásticas, correctamente, en la medida de las posibilidades en el tiempo más corto, nuevas elecciones, ir a nuevas elecciones, reformas políticas que cambien el sentido de las contrarreformas que este Congreso en los 18 meses que ha tenido, en cambiar la situación de lo que sería una nueva contienda electoral. Y creo que hay que hacer un referéndum, no hay que tener temor a la decisión del pueblo peruano. El pueblo peruano tiene que decir si quiere o no quiere una nueva constitución y las políticas y herramientas para poder lograr esa nueva constitución. Entonces, me parece que son dos pasos importantísimos. Creo que hay que luchar para ellos, hay que darle a los ciudadanos que ese es el camino. Lo más pronto posible que se acuerde elecciones generales, que se vaya a una reforma interna políticamente en donde no se repitan los errores que hoy día estamos viendo con políticos que simplemente tienen antecedentes que no son los que son los necesarios para manejar con regularidad el poder legislativo, con personas que simplemente han entrado a encontrar revanchismos que tampoco no son las actitudes que debe tener un poder legislativo y que no queriendo reconocer una elección popular que le dio un triunfo a una persona que fue elegido por la mayoría del pueblo peruano. Y el segundo punto es, creo, el referéndum que debería pronunciarse, que debería el Ejecutivo pedir la aprobación al Congreso, que es un referéndum con esas elecciones para que se trate una nueva constitución en el Perú y que el pueblo vea qué herramientas se deben usar para ese cambio de la constitución. Creo que esta es mi primera entrada y creo que habrá otras oportunidades de decir temas prioritarios importantes que no podemos abandonar. Hoy día estamos en una crisis política, pero también aquí hay una crisis de alimentación, una crisis sanitaria, hay una crisis de empleo, hay una crisis de gente que cada día más sufre la corrupción y sufre los embates de la inseguridad en el país, que también debemos tocarla porque es importante escuchar qué es lo que pensamos en ese aspecto. Gracias, Salomón. Va quedando claro que hay una suerte de consenso de partida sobre cómo superar la crisis, que es acortar el mandato que le toca cumplir a la presidenta Dina Boluarte y convocar a nuevas elecciones. Lo que sí seguramente va a ser materia de discusión y de negociación política entre los actores políticos que participen en este proceso de transición es la convocatoria a un referéndum para que la ciudadanía decida si le es conveniente o no avanzar hacia un proceso constituyente, hacia un cambio en la Constitución, que en realidad es un cambio en las reglas de juego, de cómo se organiza la economía, cómo se organiza la política y cómo se relacionan Estado, sociedad y mercado. Rocío, tú
¿Cómo percibes este escenario? ¿Cómo lees estas posibles salidas que sean de carácter más de mediano y largo plazo, como es un cambio, digamos, en el marco constitucional, además de un cambio de autoridades? Son desafíos que debe enfrentar la presidenta Dina Boluarte. Me parece que el de las elecciones va a ser más fácil en vista de cuál es el sentir de la población, pero las salidas de fondo, que ya las han señalado Nicolás y Salomón, quizás son las que más resistan un sector de la política. ¿Cómo lees esta coyuntura? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias por la oportunidad de alcanzar algunas ideas. Sin duda, esta es una coyuntura, un contexto muy duro, muy doloroso que está viviendo el país y que sí requiere, pues, analizar algunas salidas que podamos tener para asegurar nuestra gobernabilidad democrática, ¿no? Creo que parte también por analizar cómo es que hemos llegado hasta este punto, ¿no? La crisis de representación que tenemos en el país, y también entender que este gobierno, el gobierno de la señora Dina Boluarte, es un gobierno de transición, ¿no? Creo que el gobierno lo debe entender como tal. Creo que uno de sus primeros errores fue tal vez pretender de que podía quedarse hasta el 2026, cuando no habían las condiciones, no había una lectura clara de lo que la ciudadanía estaba clamando, estaba protestando. Y otro desafío que también veo en el gobierno de Dina Boluarte es recuperar la paz social, ¿no? Hemos llegado a un punto de agudización del conflicto, ¿no? Donde ya no puede haber la tranquilidad necesaria, ¿no? Hemos visto todos los episodios de conflictividad, de violencia en el país, que nos debe llamar la atención, por un lado, ¿no? De que esta crisis no ha cesado, sino más bien la crisis continúa. Y también nos debe llamar la atención de la capacidad que tenemos como país para entender el propio Perú, para entender nuestro país y para resolver la conflictividad social, ¿no? Estas respuestas que han habido son más de represión, de contención, declarar estado de emergencia, pero no son respuestas políticas, ¿no? No hay una convocatoria abierta al diálogo. Por un lado, creo que por una falta de lectura política de la situación de parte del gobierno, pero también entiendo que como país no hemos generado, pues, la institucionalidad necesaria para poder gestionar los conflictos, ¿no? Yo me preguntaba, ¿cuándo ha habido un conflicto tal vez similar y hemos podido manejarlo relativamente bien? ¿Quiénes son nuestros políticos? ¿Quiénes son nuestros cuadros políticos, los voceros que pueden salir, que pueden entablar un proceso de diálogo? ¿Dónde están estos personajes, no? Y lamentablemente no hay, pues, ese nivel de legitimidad que se requiere para abordar estos procesos de conflictividad, ¿no? Entonces, sí es un escenario duro, es un escenario complicado, pero donde la gente tiene total legitimidad de salir y protestar, ¿no? De reclamar lo que cree que es justo, que es que esta clase política ya no nos representa más, ¿no? Que este Congreso ya no representa más, y que este Congreso además también ha sido parte del problema, ¿no? En esta relación entre Ejecutivo y Congreso, ¿no? Entonces sí creo que es importante también que este gobierno, como digo, de transición, abra paso, ¿no? Y asegure unas elecciones adelantadas, ¿no? Ya, bueno, la presidenta lo ha planteado, ha tenido también que retroceder porque inicialmente había dicho una fecha y luego ha tenido que retroceder. Una fecha que tal vez en situaciones normales podríamos entender que, ok, se puede hacer todo el cronograma, todo el proceso, pero estamos en una situación una excepción, ¿no? No es una situación normal. Entonces sí requiere que se pueda en el más breve plazo convocar a estas elecciones. Y este es también, como digo, un desafío, un objetivo que este gobierno debe tener, ¿no? Asegurar que el adelanto de elecciones se dé, ¿no? Emplazar al Congreso, como viene sucediendo. Entiendo que ya está esto en la agenda del Congreso, está en la cancha del Congreso de que esto se asegure, porque si no, hay muchos riesgos también de que la salida sea no democrática, ¿no? O sea, creo que en este momento lo que hemos ganado como país en términos de democracia está corriendo también un peligro, ¿no? O sea, si no aseguramos este adelanto de elecciones, otra salida que sea por fuera de esto pone en riesgo nuestra estabilidad democrática, ¿no? Ya vemos que hay voces de sectores de derecha que llaman a que el ejército intervenga, ¿no? Que esa sería la salida de esta crisis, y yo no creo que vaya por ese lado. Más bien hay que asegurar el adelanto de elecciones, hay que asegurar una salida democrática.
Y bueno, entonces en breve eso, ¿no? Creo que el gobierno debe asegurar, entender que es un gobierno de transición, recuperar la paz social, escuchar a la población, asegurar el adelanto de elecciones. Y bueno, claro, en este proceso si da tiempo, si da aire, si se dan las condiciones, asegurar pues reformas mínimas, ¿no? Sí creo que es importante que también que el gobierno ponga en agenda, como decía Salomón, cuáles son estas reformas mínimas, estas reformas políticas mínimas que deben aprobarse. Tal vez no sea perfecto, ¿no? Tal vez no tengamos las reformas perfectas que quisiéramos, pero sí de aquellas mínimas que necesitamos para que se pueda restaurar el equilibrio de poderes entre Ejecutivo y Congreso, por un lado, ¿no? Porque esto ha sido el meollo del asunto durante todos estos años, asegurar el equilibrio de poderes entre ambos, y también cómo vamos a tener mejores representantes, ¿no? Cómo aseguramos tener mejores representantes políticos, ¿no? Cómo tener mejores cuadros políticos de carrera, que puedan además tener mayor conexión con la gente, que puedan rendir cuentas de lo que hacen a la población, ¿no? ¿Cómo aseguramos tener una mejor clase política, ¿no? Y finalmente, bueno, también este gobierno no debería efectivamente descuidar algunos temas importantes, aunque creo que dependiendo ya también de cuánto tiempo el gobierno se quede, ¿no? Pero sí también es importante no descuidar al menos tres temas principales, ¿no? La educación, la salud y la agricultura, que veo como tres prioridades, ¿no? Educación, porque los niños y los escolares han perdido aprendizajes durante todo este tiempo, se debe asegurar que pueda haber esta recuperación de aprendizajes. Salud, porque ya hemos visto que la pandemia nos ha enseñado que hay que priorizar la salud pública, hay que asegurar la salud como un derecho, ¿no? Y también la agricultura familiar, creo que es importante también tener políticas importantes para proteger la agricultura familiar, asegurar la sostenibilidad alimentaria de la población. Pero nuevamente creo que todo esto se va a dar si es que en principio se entiende que este es un gobierno de transición y que se deben asegurar el adelanto de elecciones. Gracias, Rocío. Tú has señalado algo que se viene discutiendo en los últimos meses, quizás años en nuestro país, que son los problemas derivados de una representación política deficitaria, ¿no? Esta baja popularidad y el descrédito que tiene la clase política nos pone ante un desafío enorme en las actuales circunstancias. Se habla de adelantar las elecciones como una válvula de escape al actual momento de la crisis, pero la pregunta que nos hacemos muchos y muchas es, ¿con qué? Digamos, si en los últimos congresos estamos repitiendo la misma calidad de la representación política en las instituciones, en el Parlamento, sobre todo, ¿qué nos asegura que en unas elecciones adelantadas y en un corto periodo de tiempo vayamos a tener otra representación política que realmente encare los problemas del país con seriedad y con vocación de servicio? Nicolás, ¿cómo ves tú este problema? Tú has estudiado mucho el sistema político peruano y conoces a profundidad los partidos políticos. ¿Es posible contar con una representación política que realmente le dé una salida a esta crisis que volvemos a repetir? No es coyuntural, es estructural, que tiene que ver con un marco económico, político que heredamos de una constitución que también tiene un origen cuestionable, como es un golpe de Estado. No, decía que este es un tema crucial, el tema de la representación política, ¿no? Yo publiqué hace más de 20 años, casi 25, un libro sobre la crisis de los partidos en la década de 1980, una tragedia sin héroes, ¿no? Y allí yo señalaba ya que era insuficiente una mirada estrictamente de ingeniería constitucional o de ingeniería legal. Cuando la Comisión Tuesta presentó su informe hace ya me parece 3 o 4 años, 3 años por lo menos, planteando reformas de ingeniería legal o constitucional, yo inmediatamente dije que eso era insuficiente, que eso estaba analizado 25 años antes, no solo por mí, Sinesio López, Carlos Franco, en fin, varios analistas señalamos que el problema básico es qué sociedad representa la política en el Perú. Y nosotros hemos tenido la agudización de un elemento que fue permanente en la estructura socioeconómica peruana, ¿no? Que es la fragmentación social, la dificultad de organizar intereses desde un punto de vista distinto, se podría decir, la organización clasista de los intereses.
ha habido una enorme dificultad en el Perú históricamente hablando, por esta fragmentación, producto de un modelo económico secular que ahora se llama extractivista, mi generación lo llamó de exportación de materias primas. Eso muy difícilmente recompone sectores políticos, con una identidad y un programa claro. Entonces, lo que se necesita es, efectivamente, para salir del atasco actual, hay que plantear elecciones inmediatas. Pero esto puede dar lugar, como decía, a poner al país en otra orientación, y eso significa empezar a alejarnos de ese modelo de saqueo, de ese modelo extractivista, para poco a poco ir modificando esa estructura productiva y desarrollar sujetos que tengan una mucho mayor capacidad de configurar intereses colectivos, ¿no? Esa es una forma duradera de enfrentar la crisis de representación. Repito, enfrentar la crisis de representación exclusivamente con reformas de ingeniería inmediata, lo que producen es probablemente un alivio en el corto plazo, pero no curan el problema de fondo, ¿no? Entonces, viéndonos ante la urgencia de asumir el corto plazo, sí, hay que tener reformas inmediatas, pero hay que dar pasos a solucionar el problema de fondo. De ahí la necesidad de que una de las reformas básicas que considera una nueva constitución sea cómo los ciudadanos ejercen derechos, sus derechos en la estructura política, que es a lo que pocas constituciones prestan atención. Una lista de derechos, un nuevo equilibrio de poderes. Cómo uno impacta en lo otro. Ese es el eje de una reforma. Y por lo tanto, aspirar a tener una política mucho más participativa, mucho más cerca de los ciudadanos, ¿no? Para terminar, dos cositas, ¿no? Yo sí creo que es importante levantar algunas banderas coyunturales que tienen que cambiar algunas cosas. Primero, yo creo que el actual gabinete está desautorizado, ¿no? Sobre todo desde que dio este estado de emergencia. A mí me parece que hay que exigir una renovación en el gabinete, que no continuemos con un gabinete de derecha, de extrema derecha, que hable de narcoterrorismo, de agitadores, ¿no? Ya sabemos que eso no conduce a nada. Un gabinete mucho más centrado políticamente, y también una cosa que ha venido reclamando la oposición parlamentaria, una mesa directiva, ¿no? Que no puede, pues, ser caja de resonancia de la extrema derecha en este país, ¿no? Nada nos garantiza el comportamiento de ese Congreso en el futuro inmediato si es que no hay gente sensata a la cabeza de él, para que pueda justamente gabinete y Congreso y mesa directiva del Congreso renovados garantizar una transición adecuada, ¿no? Rocío, Nicolás nos ha planteado los desafíos de la representación nacional y es cierto que nuestra sociedad, por su heterogeneidad, por una débil base, digamos, de trabajo asalariado, por el gran número de peruanos y peruanas que viven en condiciones de informalidad, en lo económico, en lo social, hace difícil que se construyan actores realmente representativos ante tanta fragmentación en la sociedad. Y uno de los elementos de esta débil representación tiene que ver con la subrepresentación que tienen las mujeres en el sistema político. Si bien se ha avanzado en los últimos años, la mujer no participa en términos históricos de una manera protagonista en la política peruana. Ahora tenemos por primera vez una presidenta mujer que le toca encarar este desafío en una coyuntura crítica, quizá la más crítica en las últimas décadas. ¿Crees tú que a pesar de que este es un gobierno de transición, de corta duración, que tengamos una mujer en la presidencia puede ayudar a avanzar hasta esos cambios que nos ha propuesto Nicolás en el orden de la representación? Sí, a ver, efectivamente es la primera vez que tenemos una presidenta mujer en el país. Y efectivamente también las mujeres hemos sido subrepresentadas en distintos ámbitos y esferas de la vida nacional, y la política no es la excepción, ¿no? Creo que se ha ido avanzando en algunos ámbitos, ¿no? Pero siempre hay una brecha
en el ámbito económico, en el ámbito social, en la repartición y distribución del trabajo y, como digo, también en la esfera de lo político, ¿no? A pesar de que ha habido unas reformas importantes, ¿no? Para poder tener listas conformadas con paridad y alternancia, esto no necesariamente logra abrir el camino para que más mujeres puedan participar y puedan participar también en mejores condiciones, ¿no? Creo que no solo se trata de llegar, ¿no? Sino también que una vez que estás en el cargo puedas desarrollarte, puedas representar, puedas también desarrollar las políticas que crees que son más favorables. Muchas mujeres llegan a ocupar cargos de representación política, pero durante su ejercicio son acosadas políticamente o tienen una serie de obstáculos y limitaciones que hacen que tal vez luego ya no regresen, ¿no? Ya no sigan haciendo carrera política. Este tema del acoso político es un tema que creo que hay que discutirlo también, ¿no? Y eso también pasa en distintos ámbitos, ¿no? A nivel local, en las municipalidades, a nivel regional, en nuestro parlamento también. Pero eso es una discusión, ¿no? El acceso, cómo aseguramos que más mujeres lleguen y se mantengan y puedan desarrollarse y hacer carrera política. Pero otra discusión también importante es cómo hacemos que la agenda pro derechos de la mujer también esté representada, ¿no? Creo que hace ya bastante tiempo atrás las feministas vienen discutiendo que no es solo necesario de que haya más mujeres representando, sino que también tengan una agenda que represente las demandas, las luchas, las reivindicaciones que necesitamos para tener un país con mayor equidad de género, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿no? Podemos tener representantes mujeres, pero que más bien tienen una agenda antiderechos, como pasa en sectores de la derecha, ¿no? Entonces, y también hemos visto, o sea, hemos tenido al gobierno del señor Pedro Castillo, pero que en realidad no ha sido pues un gobierno en favor de los derechos de las mujeres, más bien ahí los extremos se acercan, ¿no? Tanto la derecha por un lado como la izquierda, un grupo de la izquierda que representaba el castillismo, era pues contrario a los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces sí creo que también parte de toda esta discusión es cómo renovamos la política, cómo hacemos que estas nuevas reglas de juego también visibilicen una agenda feminista, ¿no? Y cómo hacemos de que podamos estar mejor representadas, ¿no? Creo que en esta discusión, por un lado, está el tema de las reglas, que ya hemos discutido, pero también cómo tenemos mejores representantes. Creo que ambas cosas van de la mano, ¿no? Cómo tenemos mejores reformas políticas que aseguren reglas mínimas, ¿no? De convivencia entre ejecutivo y legislativo, que aseguren que haya un mejor funcionamiento del sistema político, pero también a la par de las reglas, cómo tenemos mejores representantes, ¿no? Mejores cuadros representantes. Y en el caso de las mujeres, cómo hacemos que también podamos tener una agenda que nos represente. Yo dudo bastante, en verdad, de que en este contexto la presidenta esté viendo esto como una prioridad. Si bien la ministra que ha nombrado es un cuadro técnico, un cuadro que representa estas luchas, ¿no? Alguien que no se puede decir que es improvisada, sino más bien sí ha levantado estas agendas. Yo creo que ahorita tal vez eso no se está visibilizando tanto, en todo caso esperaría que tenga un mayor nivel de liderazgo, ¿no? En este tema. Pero si a la par de eso vemos que este gobierno no maneja la crisis, no maneja la conflictividad y sigue apelando a una estrategia y una política de represión, entonces eso pues también desdibuja, ¿no? Y lamentablemente mancha, ¿no? Cualquier agenda que este sector o cualquier otro ministerio pueda llevar, ¿no? Si es que no se logran cambios y no se logra la paz social que todos ahora estamos anhelando. Gracias, Rocío. Para ir terminando esta interesante conversación, Salomón, yo quería preguntarte por cómo ves tú el rol de los países de la región y de la comunidad internacional en la crisis peruana. Ha sido cuestionado el funcionamiento de 4 países, de Colombia, Argentina y de México, en realidad son 3, que llamaban a una salida ordenada a la crisis política y ponían en cuestión la acción del Congreso de una vacancia que no ha cumplido, al parecer, con los procedimientos constitucionales para darle de legalidad a esta vacancia. ¿Cómo crees tú que debería actuar la comunidad internacional? Tú has sido miembro de misiones internacionales para atender crisis políticas parecidas, en el caso de Paraguay.
con la salida del presidente Lugo, así que tienes experiencia al respecto. Sí, gracias. Es un tema bastante complicado. Yo diría que las informaciones en un inicio han sido sumamente dificultadas por las verdaderas causas que han ocurrido. Nadie podía, en su sano juicio, poder esperarse que haya un autogolpe de Pedro Castillo leyendo el cierre del Congreso y de las principales instituciones del país como Poder Judicial, Tribunal Constitucional. Esto creó también que el debido proceso que debía efectuarse con respecto a la destitución como presidente en el Poder Legislativo no pudiera tener quizá una regularidad en su manera como se procedió y luego en la detención del presidente Castillo sin las órdenes o las autorizaciones suficientes de las instituciones de acuerdo a un proceso debido. Esto creo que repercutió en estos países en los que han pedido que no haya un reconocimiento al régimen legítimo de Dina Boluarte y surja esta problemática, ¿no? Creo que con el correr de los días y con el entendimiento que podría llegarse entre lo que hoy día se encuentra en el Ejecutivo con estos países, puede haber un tipo digamos, de arreglo diplomático a esta situación. Es complicada, es difícil, pero sobre todo porque también los primeros signos de este gobierno han sido represión, ¿no? Y represión dura, ¿no? Entonces hoy día tenemos un enfrentamiento entre el pueblo que está pidiendo una serie de aspectos que ya lo venía manifestando hace un buen tiempo atrás, como es el desprestigio que tiene el Poder Legislativo y había pues el lema de cierre en el Congreso y otros temas hoy día que ya están en la medida como se ha reprimido a la población que ha salido a manifestarse, digamos, en una actitud, por lo menos la gran mayoría, pacíficamente. Sí ha habido, por supuestamente, violenta, cierto tipo de actos vandálicos que hay que reprobar, no estamos de acuerdo con ese tipo de violencia ni con esos actos vandálicos, pero que la mayoría de la población quisiera manifestarse pacíficamente en el desacuerdo que ha habido en todo este proceso. Pero bueno, esto es lo que tendrá que la Cancillería, tendrá que el Ejecutivo presentar las acciones correspondientes y sobre todo esto, que se dé el debido proceso a esas personas, ¿no? Yo creo que hay detenciones y estas detenciones tienen que seguir los procesos que tanto las instituciones internacionales, las comisiones internacionales de derechos humanos, protegen a un ciudadano que ha perdido sus derechos y que tiene que ser juzgado de acuerdo a los procedimientos estándares que son los adecuados, ¿no? Este es el tema. Yo creo que esta es la última rueda y quisiera terminar con que sí hay una cosa de emergencia. La cosa de emergencia es un llamado al Poder Ejecutivo de cosas importantes, rápidas, concretas, como son la declaración muy pronta de unas elecciones en el país. Estamos en una posición de transición, no de gobernabilidad, no hay confianza y no hay confianza entre gobernados y gobernantes, y creo que lo segundo es el referéndum necesario de una nueva Carta de Constitución que la población tendrá que dar su aprobación o desaprobación de esta Carta de la Constitución. Pero hay temas importantes vuelvo a decir, en la gestión, y creo que hay que hacer un llamado al Poder Ejecutivo para que esta gestión sea adecuada, sea rápida, porque hay necesidades muy importantes en la población, los temas del problema de la crisis alimentaria, el problema sanitario, el problema del empleo, de la inseguridad, de la violencia, y creo que esos temas tienen que ser llevados a cabo no solamente por elementos técnicos, también los elementos políticos tienen la necesidad de orientar esas medidas políticas que se tienen que llevar. Hay un plan que ha estado trabajando el Ministerio de Economía para reactivar el empleo, para tratar de dar créditos más accesibles a las microempresas y a los microfinancieros, y creo que esto hay que llevarlo en un programa de corto plazo, es un programa probablemente de 12 a 18 meses, o menos quizá, pero esto hay que llevarlo adelante porque la población tampoco no puede resistir
el embate que tenemos en este tipo de crisis económica que también estamos viviendo en este momento y que se podría agudizar con los problemas climáticos de la sequía, en donde se está perdiendo cosechas muy importantes en arroz, en papa, en quinoa, y esto de otros elementos de pan llevar que han sido el sustento de esa agricultura familiar que sostiene a casi 6 millones de campesinos en la sierra del país. Creo que todo esto son medidas prioritarias, hay que hacer los planes concretos. Creo que la situación económica del país desde el punto de vista macroeconómico son buenas, hay el dinero suficiente, hay que hacer la gestión y que este gobierno pueda abrir las puertas a un diálogo, como decía tanto Nicolás como también lo repitió Rocío. Hay que tener diálogo político, no solamente un diálogo de sordos, de un grupo que llegó al Ejecutivo, sino un diálogo con la gran masa de elementos que constituyen la sociedad civil, los ciudadanos organizados en sindicatos, en instituciones que son representativas de ellos, en maestros, en fin, todo un diálogo político que pueda tratar de orientar al país en un nuevo rumbo, que todos los que esperamos es que sea un nuevo rumbo en donde se hagan políticas para la mayoría de los peruanos y que ese estado de bienestar lo podamos gozar todos los peruanos que realmente queremos el progreso del país. Gracias, Salomón. Me parecen oportunas estas últimas palabras tuyas para culminar esta conversación. Parece que la agenda prioritaria de esta hora es asegurar un recambio en el gobierno a través de unas elecciones generales que nos lleven a tener un nuevo gobierno, un nuevo parlamento en el corto plazo. Al mismo tiempo, consultarle a la ciudadanía sobre la voluntad de contar con un nuevo marco constitucional y luego de ello, lo más probable es que avancemos hacia un proceso constituyente donde podamos ponernos de acuerdo a través del diálogo político, que es un término muy manoseado, pero que pocos actores realmente se lo toman en serio, lograr un nuevo pacto social, entendiendo que esta crisis política tiene bases materiales, tiene bases estructurales que no son de ahora, sino son de varios años atrás. Y también terminamos haciendo una invocación al Poder Ejecutivo para que respete el derecho a la protesta de los ciudadanos y ciudadanas y que no incurra en más represión que termine con la vida de peruanos y peruanas que no se lo merecen, que no nos merecemos como país y que requerimos más bien salidas inteligentes, serias, digamos, a esta crisis política que tanto daño le hace al país. Les agradezco nuevamente a Salomón, a Rocío y a Nicolás por su participación en este programa de Mesa Política e invitamos a todos nuestros seguidores y seguidoras a compartir el contenido de este programa a través de las redes sociales que aparecen en la parte inferior de la pantalla. Con nosotros y nosotras será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, gracias.